Messi y Sampaoli, protagonistas de la sesión de fotos de la selección argentina. Crédito, AFA. El martes, a 4 días del debut ante Islandia en el Mundial Rusia 2018, la selección argentina recibió a la delegación de la FIFA. Para que los jugadores recibieron una charla sobre el uso del VAR en los partidos. Algunos, solo 6, fueron sometidos a un control antidoping y luego, todos posaron para las fotos oficiales del certamen. Luego, la AFA compartió todas las imágenes. Aquí, un repaso por las individuales de los 23 futbolistas y del entrenador, Jorge Sampaoli. Las fotos oficiales de la selección argentina. 1. Nahuel Guzmán, arquero, crédito, AFA. 2. Gabriel Mercado, defensor, crédito, AFA. 3. Nicolás Tagliafico, defensor, crédito, AFA. 4. Cristian Ansaldi, defensor, crédito, AFA. 5. Lucas Villa, mediocampista, crédito, AFA. 6. Federico Fazio, defensor, crédito, AFA. 7. Ever Banega, mediocampista, crédito, AFA. 8. Marcos Acuña, mediocampista, crédito, AFA. 9. Gonzalo Higuaín, delantero, crédito, AFA. 10. Lionel Messi, delantero, crédito, AFA. 11. Ángel Di María, mediocampista, crédito, AFA. 12. Franco Armani, arquero, crédito, AFA. 13. Maximiliano Meza, mediocampista, crédito, AFA. 14. Javier Mascherano, mediocampista, crédito, AFA. 15. Encho Pérez, mediocampista, crédito, AFA. 16. Marco Rojo, defensor, crédito, AFA. 17. Nicolás Otamendi, defensor, crédito, AFA. 18. Eduardo Salvio, mediocampista, crédito, AFA. 19. Sergio Agüero, delantero, crédito, AFA. 20. Giovanni Lo Celso, mediocampista, crédito, AFA. 21. Paulo Dybala, delantero, crédito, AFA. 22. Cristian Pavón, delantero, crédito, AFA. 23. Wilfredo Caballero, arquero, crédito, AFA. Entrenador, Jorge Sampaoli, crédito, AFA.